olvidó sus cabezas de loto en el autobús de Paul Bowles. Enseguida aprendí a no acercarme a las ventanas ni correr las cortinas dobles para mirar hacia abajo el río. La vista era amplia y vívida, con fábricas y depósitos al otro lado del Chao Phraya y filas de barcazas remolcadas río arriba y abajo por el agua sucia. La nueva ala del hotel se había construido con la forma de una losa vertical, de modo que la habitación era alta y no tenía árboles que la resguardaran del venenoso ataque del sol vespertino. El final del día, más que traer alivio, intensificaba el calor, puesto que entonces todo el río era de luz solar. Con el rojo del crepúsculo, todo allá afuera se volvía melodramático e imponente, y aun así el calor infernal externo se filtraba a través de las ventanas. Broad, que enseñaba en la Universidad de Chulalongkorn, tenía la obligación, como becario Fulbright, de asistir regularmente a clases en tailandés. Como complemento de eso, había dispuesto pasar buena parte de su tiempo libre con tailandeses. Un día llegó acompañado de 3 hombres jóvenes con las típicas túnicas naranja amarillento de los monjes budistas. Entraron alineados en silencio en la habitación del hotel y se quedaron parados en fila mientras me los presentaban, en respuesta a lo cual cada uno unía las palmas con los pulgares tocando el techo. Mientras conversábamos, John, el mayor de los tres, cercano a los 30 años, me explicó que era un monje ordenado, mientras que los otros dos eran novicios. Broad le preguntó entonces a Praser y a Vyachait si iban a ordenarse pronto, pero el monje contestó por ellos: «No creo que tengan la expectativa de ser ordenados», dijo en voz baja, mirando al suelo, como si se tratara de un tema doloroso, discutido con demasiada frecuencia entre ellos. Levantó la vista hacia mí y siguió hablando. «Su habitación es hermosa. No estamos acostumbrados a semejante lujo». Su voz era apagada. Intentaba ocultar una desaprobación. Los tres deliberaron brevemente en voz baja. «Mis amigos dicen que nunca han visto una habitación tan lujosa», me informó, observándome atento a través de los anteojos con marco de acero para ver mi reacción. No lo oí. Dejaron sus sombrillas de papel marrón y sus bolsos repletos de libros y fruta. Después se pusieron en posición en una fila a lo largo del sofá entre los almohadones. Por un momento se dedicaron a acomodarse los pliegues de las túnicas alrededor de los hombros y las piernas. «Hacen su propia ropa», explicó Broad. «Todos los monjes se la hacen». Yo hablé de Ceilán. Allí los monjes compraban las túnicas todas cortadas y listas para coser. John sonrió con gratitud y dijo: «Aquí usamos el mismo sistema». El aire acondicionado rugió en un extremo de la habitación y el ruido de las embarcaciones a motor que pasaban por el río se filtró por las ventanas del extremo opuesto. Miré a los tres sentados frente a mí. Estaban muy tranquilos y serenos, pero parecía faltarles salud física. Se les notaban los huesos de la cara debajo de la piel. El aspecto cetrino obedecía en parte a las cejas y la cabeza afeitadas. John estaba hablando. Valoramos la oportunidad de hablar inglés. Por eso nos agrada tener amigos extranjeros. Ingleses, estadounidenses, da igual, entendemos. Praser y Vyachait asintieron. Pasó el tiempo y seguimos allí sentados, prolongando el tema de conversación pero sin alterarlo. De vez en cuando yo echaba un vistazo a la habitación. Antes de que entraran ellos, era una sencilla habitación de hotel cuyas cortinas debían mantenerse cerradas.
Su presencia y sus comentarios al respecto le habían conferido una vaga cualidad inquietante. Sentí que consideraban un grave error de mi parte haber elegido hospedarme en un lugar así. Mira su tatuaje, dijo Brods. Muéstrale. John se corrió un poco del hombro la túnica y vi las dos líneas de caracteres tailandeses hermosamente escritos en color índigo. Es para la buena salud, dijo, alzando la vista hacia mí. Su sonrisa parecía rara, pero a su vez la expresión facial no complementaba sus palabras en ningún punto. Los budistas no están en contra de los tatuajes, dije yo. Algunas personas dicen que es un atraso. Volvió a sonreír. Dicen que las palabras para la buena salud son una superstición. Este me lo hizo mi abad cuando yo era estudiante en el Wat. Tal vez él no sabía que era una superstición. Estábamos por ir con ellos a visitar el Wat donde vivían. Saqué una corbata del armario y me paré frente al espejo para arreglármela. Señor, empezó John, ¿podría explicarme algo, por favor? ¿Cuál es el significado de la corbata? ¿El significado de la corbata? Giré para mirarlo. ¿Te refieres a por qué los hombres usamos corbata? No, eso ya lo sé. El objetivo es verse como un caballero. Me reí. John no se desanimó. He notado que algunos hombres usan los dos extremos iguales y algunos usan el extremo más ancho, más largo que el angosto o el angosto más largo que el ancho. Y las corbatas mismas no tienen todas el mismo largo, ¿verdad? Algunas incluso con los dos extremos iguales llegan hasta debajo de la cintura. ¿Qué significa en cada caso? No hay ningún significado, dije yo, ninguno en absoluto. Él miró a Brods en busca de confirmación, pero Brods estaba practicando su tailandés con Praser y Vichait, de modo que se quedó un instante en silencio y pensativo. Le creo, por supuesto, dijo gentilmente. Todos nosotros pensábamos que cada corbata tenía un significado distinto. Cuando salimos del hotel, el portero hizo una reverencia respetuosa. Hasta entonces no había dado una sola señal de ser consciente de mi existencia. Los que usan túnica amarilla tienen peso en Tailandia. Varios domingos más tarde, acepté ir con Brods y nuestros amigos a Ayutthaya. La idea de una excursión dominical me resulta tan repelente que la decisión de formar parte de ésta fue en cierta medida un acto compulsivo. Ayutthaya está a menos de 50 millas río Chayo, para allá, arriba desde Bangkok. Para los historiadores y los coleccionistas de arte es más que una mera ciudad de provincia, en una época y un estilo, ya que fue la capital de Tailandia durante más de 4 siglos. Muy probablemente seguiría siéndolo si los birmanos no la hubieran devastado en el siglo XVIII. Brods vino a buscarme temprano. Abajo, en la calle, aguardaban los 3 bhikkhus con sus bolsos de libros y sus sombrillas. Llamaron a un taxi y sin ningún arreglo previo con respecto al precio, el ciudadano común trata de fijar una cantidad de antemano. Nos subimos y anduvimos unos 20 minutos o media hora hasta llegar a una terminal de autobuses en las afueras, al norte de la ciudad. Era un autobús bonito, anticuado, descubierto. Traqueteaba todo y el aire de los campos de arroz soplaba entre nosotros mientras intentábamos unir nuestros trozos de conversación sintética. Brods, muy animado, no dejaba de gritarme: «¡Mira! ¡Búfalos de agua!». A medida que nos alejábamos de Bangkok, había cada vez más de esos animales y esas exclamaciones
se hicieron más frecuentes. Jam John, sentado junto a mí, susurró: «Al profesor Brods le agradan los búfalos». Me reí y dije que creía que no. Entonces dije que en los Estados Unidos no había búfalos en los campos y que por eso Brods tenía tanto interés en verlos. No había tampoco templos en el camino, le dije, y añadí, tal vez de manera imprudente: él mira los búfalos, yo miro los templos. A Jean John le pareció muy gracioso y aludió a mi comentario varias veces a lo largo del día. El camino se extendía hacia adelante, recto como una línea geométrica, a través del terreno verde y llano. En paralelo, del lado oriental, había un canal bastante ancho, obstruido aquí y allá por parches de lotos rosados enormes. En algunas zonas ya no tenían flores y sólo quedaban las cabezas, gruesos discos verdes con las semillas circulares incrustadas en su carne. En la primera parada, los Bitkus se bajaron, volvieron a bordo con mangostanes y cabezas de loto e insistieron en obsequiarnos grandes cantidades de ambas cosas. Las inmensas semillas se asomaban de las masas fibrosas de los lotos como de un tablero perforado, y tenían un sabor algo parecido al de las almendras verdes. «Algo nuevo para usted hoy, me parece», dijo Jam John con aire satisfecho. Ayudaya era calurosa, polvorienta, extendida, con los alrededores plagados de ruinas que apenas sobresalían entre la vegetación. A cierta distancia de la ciudad comenzaba un amplio bulevar moderadamente flanqueado por edificios de aspecto importante. Continuaba durante un trecho y luego llegaba a un final tan abrupto como el comienzo. Elevados por encima de la maleza y construidos con pequeños ladrillos rojizos, los templos en ruinas parecían todavía inconclusos antes que dañados por el tiempo. Reparaciones hechas con cemento manchado veteaban las fachadas. La última parada del autobús quedaba todavía a 2 o 3 millas del centro de Ayudhya. Bajamos al polvo y Brods declaró: «Lo primero que hay que hacer es encontrar comida. Ellos no pueden comer nada sólido después del mediodía». «No exactamente el mediodía», dijo Jam John, «tal vez la 1 o un poco más tarde». «Aún así, eso no nos deja mucho tiempo», le dije. «Son las 12 menos cuarto». Pero los Bikuts no tenían hambre. Ninguno había visitado antes Ayudhya, de modo que habían elaborado una lista de los lugares que más querían ver. Hablaron con un hombre que tenía una furgoneta estacionada allí cerca y partimos hacia una estupa en ruinas que quedaba unas millas al suroeste. Estaba construida en la cima de un montículo alto que escalamos con cierta dificultad para que Brods pudiera tomarnos fotografías parados dentro de una fisura abierta en la deteriorada pared exterior. El aire apestaba al olor de los murciélagos que vivían adentro. Cuando regresamos a la parada del autobús, volvió a surgir el tema de la comida, pero la excursión había puesto a los Bihuts en tal estado de excitación que no toleraban asignar tiempo a otra cosa que mirar. Fuimos al museo. Era silencioso. Había cabezas gemeres y documentos escritos en palí. El día había empezado a resultar penoso. Me dije que sabía de antemano que sería así. Después fuimos a un templo. Me impresionó, no tanto por el Buda gigantesco que ocupaba casi todo el interior, como por el hecho de que cerca de la entrada había un hombre sentado en el suelo, tocando una ranat. Se pronuncia lanat. Si bien yo estaba familiarizado con su sonido por haber escuchado grabaciones de música siamesa, nunca antes había visto el instrumento. Consistía en una serie escalonada
de maderas unidas con un cordel, todo suspendido como una hamaca sobre un resonador con forma de bote. Los sonidos se sucedían rápido como gotas de agua en caída veloz. Tras el penoso calor experimentado afuera, todo en el templo pareció de pronto un símbolo del concepto de frescura. El piso de piedra bajo mis pies descalzos, la brisa que se movía a través del interior sombrío, los palillos de bambú de la fortuna que agitaban en su larga caja los que oraban en el altar, y la sucesión de sonidos insustanciales y cristalinos provenientes del Ranat. Pensé, si al menos pudiera conseguir algo para comer, no me importaría tanto el calor. Llegamos al centro de Ayudayad poco después de las 3. Hacía calor y había mucho ruido. Los bikuts no tenían idea de dónde buscar un restaurante y la perspectiva de preguntarle a alguien no les atraía. Caminamos los 5 sin rumbo. Yo había llegado a la conclusión de que ni Praser ni Bichait entendían el inglés hablado. Entonces me dirigí con fervor a John John. Necesitamos comer. Me miró fijo con severidad. Estamos buscando, me dijo. Al final encontramos un restaurante chino en una esquina de la calle principal. Había una mesa llena de tailandeses bulliciosos bebiendo Mekong, rotulado como whisky, pero con sabor a ron barato, y otra mesa ocupada por una familia china completa. Esa gente estaba dedicada a comer en serio, con la cara enterrada en los cuencos de arroz. Me alegró verlos. Yo estaba desfalleciente y casi me esperaba que nos dijeran que ya no quedaba comida caliente. El enorme menú en inglés que nos trajeron debió haber sido tipiado varias décadas atrás y limpiado desde entonces una vez a la semana con un trapo húmedo. Bajo el título Especialidades había algunos platos que me llamaron la atención y mientras examinaba la lista me empecé a reír. Entonces se la leí en voz alta a Broch. Aletas de tiburón fritas con brotes de soja, barbilla de pollo rellena de camarones, ave con arroz frito, bolas de camarones con zapalillo verde, pulmones de cerdos con piclets, ave con arroz al horno en vino de Oporto, cabeza de pescado con tofu. Aunque era natural que nuestros amigos no se rieran con nosotros, sentí que su silencio no era una mera falta de respuesta, era pesado, afirmativo. Un momento después nos trajeron 3 botellas de Pepsi y las dejaron sobre la mesa. ¿Qué van a comer?, le preguntó Broch a Yam Yam. Nada, gracias, dijo suave él. Esto será suficiente por hoy para nosotros. Pero es terrible. ¿Quieres decir que ninguno va a comer nada? Usted y su amigo comerán sus platos, dijo John John. Bien podría haber dicho pastos. Entonces él, Praser y Bichait se pusieron de pie y fueron a sentarse con sus botellas de Pepsi a una mesa del otro lado del salón. De vez en cuando, Jam John nos dedicaba una sonrisa severa. Ojalá dejaran de mirarnos, dijo Broch en voz baja. Eran ellos los que no dejaban de postergarlo. Le recordé, pero me sentía culpable y me molestó encontrarme puesto en el lugar del descreído autocomplaciente. Era casi tan malo como comer delante de musulmanes en Ramadán. Terminamos de comer y partimos de inmediato, secundando la decisión de Yam-Yam de visitar cierto templo que él quería ver. El viaje en taxi nos condujo a través de una zona de matorrales espinosos. Aquí y allá, a la sombra de extendidos árboles de copa chata, había grandes fosos circulares, llenos de agua oscura y atestados de búfalos. Solo eran visibles sus hocicos y sus cuernos húmedos. Broch ya estaba gritando: ¡Búfalos! ¡Cientos!
Le pidió al taxista que se detuviera para poder fotografiar a los animales. «Habrá búfalos en el templo», dijo Yam-Yom. Tenía razón. Había un foso barroso lleno de búfalos a apenas unos centenares de pies del edificio. Brods fue a tomar sus fotografías mientras los Biguch hacían su visita de rutina al santuario. Yo deambulé por un patio donde había una larga fila de budas de piedra. Es costumbre de los visitantes de templos pegar pequeños cuadros de oro laminado a las estatuas religiosas de los Watts. Una vez que han adherido miles en la misma superficie, se desprenden pequeños trozos de oro. Luego tiemblan con la brisa y la figura riela con pequeña y vibrante vida propia. Me quedé en el patio observando ese temblor en los brazos y torsos de los Budas, que me recordó el movimiento de las hojas de la higuera sagrada. Cuando se lo mencioné a Yam-Yom en el taxi, creo que no me entendió, porque dijo: «La higuera sagrada es un árbol muy importante para los budistas». Brods se sentó junto a mí en el autobús de regreso a Bangkok. Apenas cruzamos alguna palabra. Luego de tantas horas de calor, era relajante estar sentado y sentir el aire relativamente fresco que llegaba desde los campos de arroz. El conductor del autobús no era creyente en la ley de causa y efecto. Pasaba camiones con el tránsito de frente a plena vista. Me sentí mejor con los ojos cerrados y hasta podría haber dormitado un poco de no haber habido en la parte trasera del autobús un hombre, evidentemente fuera de control, resuelto a hacer la mayor cantidad de ruido posible. Empezó a gritar, a chillar y aullar casi ni bien partimos de aullada, y siguió haciendo lo mismo de manera coherente durante todo el viaje. Brods y yo nos reímos del asunto, conjeturando si estaba loco o solo borracho. El pasillo estaba demasiado atestado como para que yo alcanzara a verlo desde mi asiento. De vez en cuando echaba un vistazo a los demás pasajeros. Parecían completamente inconscientes de la comunicación que tenían a sus espaldas. A medida que nos acercábamos a la ciudad, los chillidos se hicieron más fuertes y casi constantes. «Dios, ¿por qué no se libran de ese tipo?». Broch empezaba a fastidiarse. «Ni siquiera lo oyen», dije con amargura. «Las personas que toleran el ruido me inspiran envidia y furia». Finalmente me incliné y le dije a Yam-Yom: «Pobre hombre ese de ahí atrás, es increíble». «Sí», dijo, por encima de un hombro, «está muy ocupado». Esto me hizo pensar en lo tolerante y civilizada que era esa gente, y me maravilló la sofisticación de la palabra ocupado para describir lo que sucedía en la parte trasera del autobús. Finalmente fuimos en taxi a través de Bangkok. Iban a dejarme en mi hotel y Broad llevaría a los tres Bihut a su Wat. En mi cabeza yo seguía oyendo los gritos desgarradores. ¿Qué significaban todas esas palabras repetidas? Yo no había podido darle a Yayom una respuesta aceptable ante su desconcierto sobre el significado de las corbatas, pero tal vez él podía satisfacer en esto mi curiosidad. Ese hombre que iba en la parte trasera del autobús, ¿lo recuerda? Yam-Yom asintió. Estaba trabajando muy duro, pobre tipo. El domingo es un mal día. Desestimé el disparate. ¿Qué decía? Ah, decía: «Pon segunda, o nos acercamos a un puente, o ten cuidado, hay gente en el camino». Todo lo que veía. Como ni Broch ni yo parecíamos haber entendido, continuó: «Todos los autobuses tienen un asistente del conductor. Observa el camino y le da indicaciones. Es un trabajo duro porque tiene que gritar con potencia suficiente para que el conductor lo oiga. Pero, ¿por qué no va adelante junto al conductor? No, no. Tiene que haber uno adelante
y uno en la parte de atrás. De esa manera hay dos hombres responsables por el autobús. Era una explicación poco convincente para los gritos extenuantes que habíamos oído, pero para mostrarle que creía, dije, «Ajá, ya veo». El taxi se detuvo frente al hotel y me bajé. Cuando me despedí de Jam John, me respondió, creo que con tono de ofendido, «Adiós». Olvidó las cabezas de loto en el autobús. 1977.